Existe la posibilidad de que muchos de ustedes lo hayan visto, pero otras veces, no. Sea lo que fuere, el carnaval es una fecha festiva en la cual se disfruta hasta por un tubo. Pero existen las desgracias, y cómo no, los momentos aterradores. En este vídeo, les mostraremos pues, 5 situaciones aterradoras que sucedieron en carnavales. Recordamos a toda la audiencia que, aunque este vídeo no es real, es muy recomendable que te pongas en los zapatitos de las personas que, desgraciadamente, vivieron estos momentos. Pues, empezamos. Número 5. La tarde del martes de carnaval pasó una cosa bastante desagradable. En un taller infantil se iba a celebrar la denominada pintura Niños Pintan, donde cada niño podía asistir a pintar y dibujar con acuarelas lo que se les ocurriese y, acto seguido, los encargados, en caso de que sea necesario, lo perfeccionarían para que, los niñitos, pudieran llevarse su preciada obra a su casa. Desgraciadamente, uno de los encargados de la actividad tuvo que lamentar, lo que se le debería, o podría llamar, una imprudencia casual. Resulta que los empleados estaban obligados a no entregar dibujos considerados demasiado aterradores, o que se consideren inadecuados para los rangos de edades. Y esto se menciona porque uno de los niños de edad un poquito más avanzada que el resto dibujó una cosa un tanto interesante, mientras que el resto de niños dibujaron caritas, animales, plantas, personas de dibujos animados, vehículos, e incluso a sus parientes y familiares. Este chico de 12 años dibujó a su padre sufriendo un accidente de coche. Y esto pudo identificarse porque, este niño, usando técnicas buenas de dibujo, pudo dibujar perfectamente a un hombre con la cabeza colgando de la ventanilla del coche, y unas rayas que identificaban como marcas de sangre y heridas de gravedad. Nadie se había dado cuenta de ello, ni siquiera el empleado que iba a perfeccionarlo, posiblemente porque éste lo confundió posiblemente con un dibujo raro, que podría pues ser un monstruo horrible. Y esto pues causó la entreguita total de la obra al menor. Lo peor de este gran asunto no era que el operador diera esa macabra obra al menor, sino que, este chico, una vez llevéis eso a casa, no se le ocurrió una mejor idea que mandar fotos y más fotos a Facebook, haciendo que, estas curiosas pero siniestras imágenes que parecían reales, llegara pues a los oídos finos de las autoridades, las cuales no solo registraron como campeones la casa del niñato, sino que también mandaron registrar también el evento. Cuando se le preguntó al niño en comisaría por qué había hecho eso, este explicó que si bien era muy aterrador lo que dibujó, él lo vio como un dibujo emotivo y muy inspirador pues, ese mismo día, era día de San Valentín y, lejos de expresar ganas a dar miedo o simplemente joder, nuestro gran amigo solamente quería mostrar emotividad y mucho entusiasmo por la creatividad, aparte pues, de mostrar una profunda pena pues si bien él no sentía un amor profundo por su papá, lo añoraba mucho y, además, cada vez que recordaba ese accidente que por cierto sucedió el día antes de San Valentín hace 7 años, sentía como si algo quisiera arrastrarlo hacia un mundo de pura tristeza, horror, confusión y mucho dolor. Además, describe que cuando estuvo realizando ese dibujo, lejos de sentir satisfacción y maldad por su hazaña de dibujo siniestro, sintió unas ganas a llorar horripilantes. Por otro lado, cuando al operario se le preguntó también en otra sesión en la comi, este aseguró totalmente que él, por lo general no se había dado cuenta de lo que era realmente ese maldito dibuguito, pero de haberlo sabido, lo hubiera arrancado en pedacitos y, además, hubiese recomendado a nuestro chico que dibujara otra cosa. Además, para más Inri, aun habiendo escuchado la historia del chico, insistió en arrancar ese dibujo y recomendarle que dibujara otra cosa, pues estas fechas son para reír y gozar, no para ponerse a dibujar cosas que causaran malestar y terror. Número 5. Número 4. Esta historia tiene mucho misterio. Resultó pues que en esta ocasión, el protagonista es el encargado de una atracción carnavalesca denominada la Carroza del Pueblo. Esta era un trenecito que recorría amablemente toda la ciudad con la música típica de estas fechas. Este vehículo era antiguamente un medio de transporte usado en ciertos eventos turísticos en un pueblo alemán, y, finalmente, aterrizó exitosamente aquí.
Similar a los trenecitos turísticos que podemos encontrar en zoológicos o algunos sitios de mucho turismo, este tren se compone de una cabeza tractora y varios vagones de madera para 5 personas cada uno, situadas una al lado de la otra. También se incluía un pequeño show bastante singular, el denominado baile del patito carnavalero. Consistía en realizar un baile descalzo, con los calcetines, sobre el capó de la cabeza tractora mientras ésta se movía lentamente. El baile duraba unos 2 minutos, y gracias a expertos, todo el mundo, incluyendo los niños, podrían bailarlo sin problemas. Un día, este baile muy exitoso y con música en escala de re bemol, si sabes de música entenderás esto, resultó pues ser un espectáculo bastante... ¿Cómo podríamos decirlo? Digamos que fue una mezcla entre impresionante, raruno, sorpresivo y aterrorizante. Os cuento, un jovencito llamado Pedro fue el afortunado de ser uno de los primeros en bailar el baile del patito carnavalero de la forma más loca posible, ya que este chiquito de 20 años era muy loco bailoteando. Pero el instructor encargado de este baile, solamente propio del conductor del tren, tuvo la idea más loca que a él lo pudo superar en menos que PowerShell se manda desaparecer. A este chico se le ocurrió que qué mejor forma de bailar este singular y loco baile que con una pierna en el aire y otra en la espalda, las manos en la cara y la cabeza mirando al suelo. Este chico se negó rotundamente, ya que pensó que era la forma más ridícula de bailotear y además, lo dejaría en vergüenza ante chicas de 26 años, algunas con hijos que, asombrados, miraban la escena desde los vagones. El operario, después de 3 horas de insistir, fue a comunicar con el conductor del vehículo, el cual, enfadado, paró la máquina y empezó a interrogar: ¿quién quiere bailar? Con miedo, la gente empezó a negarse poco a poco y además, muchos niños lloraban aterrados. El conductor, usando un toque chistoso y a la vez amenazador, anunció: «Atención, valiente bailarín o bailarina del patito carnavalero. Se avecina un aviso muy serio y urgente. Si no te entregas a la danza del patito carnavalero en los próximos 30 segundos, te advertimos que ocurrirán cosas terribles, tan grandes como una instalación eléctrica. Imagínate luces parpadeantes, sonidos estruendosos y una lluvia de confeti eléctrico. Nada que un buen baile del patito carnavalero no pueda solucionar. No pongas en riesgo la estabilidad eléctrica del universo, baila como si nadie estuviera mirando. Recuerda, la diversión está en tus pies y en el inconfundible ritmo del patito carnavalero». Usando esta técnica y comparando esto de manera graciosa con una instalación eléctrica a nivel de consecuencias, si nadie bailoteaba, mucha gente salía despavorida del tren. Pero tanto el encargado del baile como el conductor de la carroza del pueblo, el tren, no se imaginaron que tanta gente tenía miedo y, mientras el encargado del baile poco a poco insistía que ya era suficiente, el encargado principal de este vehículo, el ya odiado por muchos conductor del vehículo, el señor del terror carnavalero, decidió cortar por lo sano y se suicidó. Después de que todos abandonaran el tren, y después de intentar arrollar al bailarín y de que éste saliera despavorido, el conductor aceleró a tope y, en un ataque de ansiedad abismal, saltó del tren y se puso delante de la cabeza, donde acabó siendo arrollado y aplastado. Si bien esta historia tuvo cierto sentido, nadie sabe por qué la gente cogió tanto pánico ante una simple negación lenta, pero muy simple ante un baile tan raro, estúpido y, como no, un poco peligroso, ya que se baila sobre una cabeza tractora en movimiento. Aún así, no es tanto como lo que vas a ver a continuación. Número 4. Número 3. En este escaño del top empezamos a ver cosas aún más aterradoras, obviamente. Pero vamos a dar un poco de teoría, ya que en este puesto de este top, la cosa sucedió en un concurso de hojas de cálculo denominado Carnassids, donde se impartía un concurso de la hoja de cálculo de Google Sheets más atractiva, con las mayores fórmulas y además, la más currada y con la mayor cantidad de celdas. Pero antes de empezar esta historia, veamos un poco sobre las hojas de cálculo, qué son, cómo se usan y algunos ejemplos de fórmulas. Párrafo 1. Introducción a las hojas de cálculo.
Las hojas de cálculo son herramientas esenciales en el ámbito informático que permiten organizar, analizar y calcular datos de manera eficiente. Se estructuran como una cuadrícula compuesta por celdas, donde cada celda puede contener texto, números o fórmulas. La esencia de su funcionalidad radica en la capacidad de realizar cálculos automáticos y actualizaciones en tiempo real a medida que los datos cambian. Ampliamente utilizadas en la gestión financiera, planificación y análisis, las hojas de cálculo son fundamentales para la toma de decisiones en entornos empresariales y académicos. Párrafo 2. Funcionamiento de las hojas de cálculo. El funcionamiento de las hojas de cálculo se basa en la interconexión de celdas mediante fórmulas y referencias. Las fórmulas son expresiones matemáticas que realizan operaciones como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Las referencias vinculan celdas específicas, permitiendo que el valor de una celda dependa de otra. Además, las hojas de cálculo pueden contener funciones predefinidas que simplifican tareas comunes, como la suma de un rango de valores o la búsqueda de un máximo. Esta capacidad de automatización y la flexibilidad en la manipulación de datos hacen que las hojas de cálculo sean una herramienta poderosa en la gestión y análisis de información. Párrafo 3. Ejemplos de fórmulas básicas. Suma, igual a sum, A1, A10. Resta, igual a A1, B1 multiplicación, igual a C2 asterisco D2 división, igual a E3, F3 porcentaje, igual a G4 asterisco 10% promedio, igual a average, B2, B15, máximo, igual a max, C1, C20, mínimo, igual a min, D5 cara muy sonriente, 12, contar, igual a COUNT, A1, A100. Concatenación, igual a CONCATENATE, nombre, A1, edad, B1, if, condicional, igual a if, A1 mayor que 10, aprobado, reprobado, VLOOKUP, búsqueda vertical, igual a VLOOKUP, A2, D1, E100, 2, false, HLOOKUP, búsqueda horizontal, igual a HLOOKUP, B2, A1, F10, 3, false, now, fecha y hora actual, igual a now, datediff, diferencia entre fechas, igual a datediff, A1, B1, D, len, longitud de texto, igual a len, A1, LEFT, extraer caracteres desde la izquierda, igual a LEFT, A1, 5, RIGHT, extraer caracteres desde la derecha, igual a RIGHT, B2, 3, upper, convertir a mayúsculas. Igual a upper, C1, lower, convertir a minúsculas, igual a lower, D2. Dicho ya todo esto, procedo a contar la historia. Todo pues comenzó en un centro infantil denominado Centro Infantil Arenita, donde tenía lugar este gran evento. Muchos asistentes acudían con la ilusión no solo de estas gigantes fiestas, sino también, para ganarse un gigante premio. En ordenadores de alta gama y de más de 20 GB de RAM y un disco de 128 GB, Windows 10 y alta resolución cada uno, se les hacía dirigirse a un correo denominado privadadiana@gmail.com, esto para evitar robos ya que era un correo público, ya que el nombre original era centroinfantilarenita123@gmail.com. Usaban el correo de Privadadiana para no solo confundir a todo aquel que quisiera robar datos, sino también para engañar un poco a los usuarios y echarse unas risas. En ese correo, o deberíamos decir, subcorreo, se podía obtener una enorme hoja de cálculo de Google Sheets de 660 celdas y más de 7 hojas. Además, también había un documento en el cual se indicaban paso por paso lo que había que hacer. Ambos elementos se obtuvieron al instante y, como un rayo impactando sobre un zapato, todo el mundo fue haciéndolo. En el doc, habían 7 ejercicios bastante buenos porque no solo requerían mucha concentración, sino también mucha técnica.
Si no sabes manejar una hoja de cálculo, limítate solamente a jugar en las colchonetas del parque infantil porque durante el concurso, todas las actividades y atracciones están inoperativas, ya que hasta los operarios y operarias participaban. Y. ¿Cómo era esa hoja de cálculo? Pues esta hoja SITS era así. En la primera hoja del libro, en la primera columna, habían 20 celdas con nombres de personas, como Alfonso, Alfredo, Diana, Tania, entre otras. En la segunda columna, una celda con la palabra fecha, y otras 19 con números simples. La tercera, otros números y la palabra pago mensual. La cuarta el plus y celdas vacías, y en la quinta columna, el pago total. En la segunda hoja del libro, 3 columnas estaban repletas de números y textos así al azar, y las demás estaban vacías. En la tercera hoja, habían fórmulas que daban error, otras que arrojaban números y letras, y en la fila 22 de la columna V, había un texto que decía pago. En la cuarta hoja del libro, 4 columnas tenían todas las celdas repletas de fórmulas totalmente erróneas, y 2 de ellas ni existían. La quinta hoja era parecida a la primera, pero se le añadía el texto denominado suma, que podría sugerir que había que sumar o algo así. Las hojas 6, 7, 8 y 9 eran para hacer un listado en serie de meses con sus días laborables, y en la hoja 9 se complicaba, ya que había que poner el listado de profesores, alumnos, el sueldo mensual de cada profesor, el plus y el sueldo total. Y en la hoja 10, la última hoja de todas, había una jungla de números, letras y fórmulas que pueden sugerir que a lo mejor, había que ordenar y, posiblemente, corregir. Todo esto en tan solo 6 ejercicios, los cuales se presentaban en el documento de Google puesto en solo lectura, para que nadie pudiera pues editarlo. Los 6 ejercicios que se presentaban eran los siguientes. Ejercicio 1. En la primera hoja del libro, en la columna pago mensual, crea una fórmula que sume los números de la tercera columna, otros números. El resultado debe aparecer en la quinta columna, pago total. Ejercicio 2. En la segunda hoja del libro, utiliza la función contar para contar cuántas celdas están repletas de números y textos en las 3 primeras columnas. Ejercicio 3. En la tercera hoja del libro, corrige las fórmulas que están dando error. Además, utiliza la función concatenar para combinar los números y letras que arrojan resultados en la misma celda, y muestra el resultado en la columna W. Ejercicio 4. En la cuarta hoja del libro, corrige las fórmulas totalmente erróneas en las 4 columnas. Si hay columnas que no existen, crea fórmulas que utilicen las celdas disponibles. Ejercicio 5. En la quinta hoja del libro, utiliza la función si para evaluar si el texto, suma, está presente en la columna, denominado. Si es así, suma los valores de la columna, pago total. Muestra el resultado al final de la columna, pago total. Ejercicio 6. En las hojas 6, 7, 8 y 9, crea un listado en serie de meses con sus días laborables. En la hoja 9, agrega un listado de profesores y alumnos, calcula el sueldo total para cada profesor sumando el sueldo mensual y el plus, y finalmente, calcula el sueldo total de todos los profesores en la última celda de la columna de sueldo total. Ejercicio 7. En la hoja 10, organiza y corrige la jungla de números, letras y fórmulas. Utiliza las funciones adecuadas para ordenar los datos y corregir cualquier error en las fórmulas que encuentres. Y a todo esto, ¿cuál era el premio? Los premios disponibles para la o el ganador, eran, un peluche de panda gigante con un vientre muy redondito, rígido y muy sensual. Una entrada a un concierto de Quevedo para ganadores, una caja con disfraces de carnaval hechos a mano, un crucero por el Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo, una caja con pendrives de 1 terabyte de almacenamiento, una licencia de Windows, un Samsung Galaxy de alta gama y, el premio mejor de todos, 3.000 euros. Sin dudar alguna, una lista grande de premios que ya quisieran muchos obtener.
Pero como ya dijimos, esta actividad requiere que no solo sepas sobre hojas de cálculo, sino que también tengas mucha técnica a la hora de resolver cada ejercicio. Y después de terminarla, ¿qué pasaba? ¿A dónde se enviaba? Afortunadamente hay un personal que se encarga de coger los ordenadores de cada usuario y rescatar la hoja y el documento de Google para enviarlo al correo de Privadadiana, para que, finalmente, el personal encargado de esta actividad enviase cuidadosamente cada una de las hojas y documentos de Google al correo principal del parque, y finalmente se revisara todo en cuestión de 1 o 2 horitas. Realización de la actividad. Todo el mundo y sin excepción, se puso a realizar las actividades requeridas y solicitadas en el doc de Google, actividades que, como ya se dijo en un par de ocasiones, requirieron de mucha técnica y dedicación. La cosa se ponía muy tensa en cada ejercicio y operación de cada hoja, haciendo que, algunas estuvieran mejores que otras. Una música de suspense y misterio resonaba por todo el centro infantil, controlada por un personal especializado en ediciones de audio. Además, también había un supervisor específico para cada usuario, que pues se encargaba de vigilar que todos hicieran las actividades de la mejor forma posible. El tiempo avanzaba y apremiaba. Muchos usuarios iban por la actividad 3 pasado 40 minutos de 1 hora y 22 minutos, mientras otros usuarios iban por el 5. La cosa cada vez resultaba mucho más complicada y, además chicos, algunos usuarios ya experimentaban cansancio, fatiga y necesidad de irse ya a casa. Finalmente, el tiempo pasó, y todos debieron abandonar la hoja de cálculo inmediatamente. Los encargados de cada ordenador fueron cogiendo y rescatando cada una de las hojas y docs al correo secundario, y finalmente, cada obra de arte fue enviada con cuidado al correo del centro. Las calificaciones se dieron 3 horas después, donde de 200 personas, solo 20 ganaron el concurso. Pero, especialmente, un ganador consiguió superar exitosamente todas las pruebas de la joguita, y, obviamente, se ganó todos los premios. Pero, todo esto está muy bien, pero, ¿qué situación aterradora ocurrió ante semejante actividad? ¿Acaso esta actividad era aterradora en sí? No. Si quieres saber qué fue lo aterrador en esta historia, mejor sigue oyéndome. Nuestro ganador, después de recibir todos los premios y disfrutarse toda la fiesta que se realizó en el gran centro, se dirigía cuidadosamente a casa en un coche familiar. Desgraciadamente, la noche les preparó una sorpresa desagradable porque justo, en el momento P, el momento Nayi, el momento X, el momento en el cual él y sus acompañantes atravesaban una autopista para dirigirse al barrio donde vivían, un coche que iba a toda hostia los arrolló y, el ganador junto a su familia, cayeron por un precipicio de 40 metros de alto, donde murieron sin remedio. Bueno, no todos murieron. Nuestro ganador, que por cierto era un niñito de 9 años, fue el único que, después de ser llevado grave al hospital, sobrevivió. Sus padres y hermana mayor de 15 años murieron en el accidente, dejando a este pobre, pero inteligentísimo niño en un sitio de acogidas, y aún hoy en día sigue allí, esperando una familia adoptada. La policía, después de 3 meses del accidente, identificó a un tal señor Alfredo Torrijos como el culpable del accidente, señor que, curiosamente, llevaba el logo del Centro Infantil Arenita en el capó de su coche híbrido. El señor Alfredo fue juzgado al instante y, en un abrir y cerrar de ojos, fue condenado a 3 años de cárcel. Y es que resulta que el señor Alfredo Torrijos era el organizador de la actividad de las hojas de cálculo y, también, uno de los representantes de un evento infantil llamado Carnaval del Amor, llevado a cabo el día de San Valentín. Cuando se le interrogó al chico de por qué había causado pues el accidente, este señor afirmó y confesó a los tribunales que no podía soportar que ningún niño fuera tan inteligente, sobre todo un niñato de 9 años, así lo describe él, ciego por cierto y, también, con un ligero retraso mental, pero que, compensaba con su increíble y gigantesca inteligencia. Además, el señor Alfredo Torrijos afirmó que él nunca había presumido de una inteligencia tan abismal siendo en su época, uno de los chicos más inteligentes de su clase de primaria, secundaria y, junto con 6 chicas, en la universidad. Torrijos finalmente también confesó una muestra de arrepentimiento,
pero que de igual forma, manera y modo, ese niño se merecía cualquier cosa mala que le pasase. Y recordemos, el único superviviente ante este terrible accidente, fue él, mientras que sus padres y hermanita mayor fallecieron sin piedad ni remedio. Número 3. Número 2. La siguiente historieta que estás a punto de ver, es digna de no ser presenciada siendo un personas de ficción, ya que aunque esta historia es más ficticia que algo que puede pasar en la vida real como el anterior puesto del top, es algo que, si algún día falleces y te reencarnas a un personas de algún libro o película de ficción, no desearías ver ni presenciar. De hecho, no desearías ni siquiera por lo más sagrado, por los componentes básicos de un ordenador, por las máquinas virtuales con Windows 10, y por lo que más quieres en este mundo, no haber nacido. Este suceso le pasó a un niñito de 5 años cuando escribió una historia de carnaval como tarea para casa. El chico, llamado Manolo, había escrito con ayuda de sus papás una historia de unos 500 caracteres sobre el carnaval, historia que fue un éxito entre sus compañeritos de clase. Pero. Las vacaciones del carnaval se llenaron de sorpresas para Manolo, porque tan pronto como empezó su jornada vacacional, las entidades aterradoras le vinieron para joderle las vacaciones. Primer caso paranormal. La feria. Cuando Manolo fue a la feria, las primeras entidades malévolas lo acompañaron para subir a las atracciones. Cuando subió en Tío Vivo, muchas figuras en las que él se subía giraban independientemente a la plataforma, y a veces, casi se salían. Cuando él montó en el martillo, lo dejaron boca abajo hasta 3 minutos, asustándolo. Y cuando montó en el tirachinas, la góndola se salió de su estructura, y casi se impacta contra el suelo. Además, cuando una vez comió su paquete de churros favorito, por la noche se levantaba con diarrea incluso, con una úlcera. Cuando se comió su preferible algodón con azúcar, esta estaba llena de bichos que, sin avisarle, le provocaron un corte de digestión. Estas y muchas otras cosas más, y además, es solo el principio. Segundo caso. La calle. Las tragedias de Manolito siguieron como quien quiere la cosa joder. Algo cambió de la noche a la mañana cuando sus padres, malo como un perro, le obligaron a hacer cosas que no quería ni podía, como ir a comprar con casi un 40 de fiebre, dejarlo sin comer para evitar que engorde y, además, le pegaran, cosa que ni siquiera a ellos antes de esto se le ocurrirían ni aún en sus momentos de mayor rabieta hacerle. Y como sugiere este apartado, tuvo que salir a la calle aún estando con más de un 40 de fiebre. Las tragedias ya pasaron también a los padres. Estos tenían cambios repentinos de humor. La madre de vez en cuando le daban 40 segundos de diplofonía, que es como tener 2 tonos en la voz al mismo tiempo. El padre se quedaba inconsciente unos 6 segundos y además, Manolo experimentaba cambios de voz repentinos, teniendo incluso voz de gigante, de pitufo, doble o áspera. Además, rara vez tenía flemas inexplicables, casos de fiebre de fuego, sacaba llamas por la cabeza, e incluso le salieron cuernos de cabra. El aspecto de él se convirtió lentamente en uno horroroso. Le salieron 3 ojos en la frente, 2 en las orejas y 20 en la nariz, más los 4 que le salieron encima de los 2 ojos de su cara. Le salió una nariz en los brazos, una mano en el vientre, 50 piernas en el culo y 800 voces en total, y 600 tenían diplofonía severa. Además, le salieron cabezas en el pecho, los ojos de la frente desarrollaron raíces de tejido y costras de sangre, las manos que habían en su barriga crearon pequeños montículos de carne viva y... Poco a poco, pasito a pasito, su aspecto se convertía pues, en algo irreconocible. Y todo pues, por salir a la calle estando malo y desganao. Tercer caso. De monstruo a rareza extraña. Poco a poco el aspecto de Manolito empeoraron significativamente aún si cabe. De pasar a un estado irreconocible pasó a un estado. Para caerse del sillón, la cama, la mesa, la silla, o donde estés subido oyendo o escuchando este aterrador top, si ya lo que describimos anteriormente te pareció paranormal, eso ni siquiera llegaba por la suela de los zapatos de esto,
Como si no tuviera pues suficiente, nuestro aterrador amigo desarrolló más de 40 cabezas distintas y con cuernos de cabra y ciervo, múltiples voces con y sin diplofonía severa haciéndole parecer un país entero hablando al mismo tiempo, pelo por todo el cuerpo, espinas malolientes. Montañas y montañas y más montañas de piel muerta y ademacas, poco a poco se iba haciendo mucho más grande y gordo. Por si no fuera poquito, muchos miembros de su familia morían súbitamente. Los padres de él desarrollaron enfermedades zombies y, mientras él poco a poco crecía, la casa se caía a cachos pequeños. Caso 4. Gigante de los gigantes. A medida que avanzaba el carnaval, la maldición de Manolo se expandió rápidamente a todo el barrio. La guagua del carnaval comenzó a desarrollar un olor a laca extrema, olor que muchos niños odiaban por su olor fuerte y a protector solar. Mucha gente se hacía gigante, la guagua carnavalera creció hasta ocupar el barrio y nuestro amigo seguía creciendo y causando horror. El niño, al cabo de un par de días, era mucho más grande que la ciudad y todo y todos murieron por aplastamiento suyo. Pasaron las horas hasta que, un día antes del coso carnavalero, nuestro amigo ya no pudo crecer más, y poco a poco comenzó a inflarse como un globo, amenazando con explotar y liarla muy parda. Tornados y tornados de humo negro salían de su interior, derribando casas y edificaciones a su paso. Nuestro amigo, que ya ocupaba 2 provincias enteras, caminaba ocasionando terremotos y estruendos mientras seguía engordando. Y el día del coso carnavalero, muchas carrozas pasaban por encima de él, y las que eran camiones disfrazados, explotaban en llamas, matando a mucha gente. Otras carrozas fueron absorbidas como imanes y, muchas atracciones cayeron a cachitos cuando otro tornado de humo negro salió de él, y poco a poco todo el mundo fue cayendo. Pero este carnaval de mierda, aterrador y tan angustioso, no podía terminar de la forma más aterradora, pero que a su vez, acabaría haciéndole un favor a todo el mundo. Último caso. El gran final. Este gran carnaval acabó de la forma más breve, pero aterradora. Nuestro amigo era como una bomba que podía explotar en cualquier momento. Este chico, con sus espinas como árboles gigantes, su aspecto horroroso, y en el centro de su casa, un montañón de ciscos de bloques y cimentación, y rodeado por la población que quedaba, explotó repentinamente, causando el gran final esperado por muchos, e inesperado por otros, lluvias y lluvias de líquidos ardiendo como el magma de la tierra invadían todo a su paso, convirtiendo todo esto en un desastre paranormal. Nuestro amigo pasó de ser algo monstruosamente giga-enorme a ser una pequeña porción de pieles y una enorme piscina de lo que parecían ser jugos gástricos, que ardían incluso más que el magma. Debajo del líquido, muchas casas que aún quedaban, la gente y los niños ya hacían convertidos en ciscos del tamaño de una bacteria. Y así Manolito pasó sus carnavales, mis queridos amiguitos, solo porque él escribió una simple historia de pocos caracteres. ¿Queréis saber más? Nadie supo nada, y además, a nadie le importó. Número 2. Número 1. Hemos visto y revisto a lo largo de este vídeo cosas bastante aterradoras. Empezamos pues viendo un niño que hizo un dibujo aterrador de su padre en un accidente en el día del carnaval, coincidiendo con el día de San Valentín. Vimos también un caso angustioso en el cual un encargado y un conductor realizaron para los que se montaban en el tren del carnaval un baile del patito carnavalero, en el cual uno de los invitados de honor se negó, acabando por un suicidio del conductor. Pasamos por un concurso de hojas de cálculo donde nuestro ganador infantil tuvo un trágico accidente causado por el organizador. Y por último, pasamos por la que tal vez sea la historia más rara y aterradora de este top. Y. Después de esto último, ¿qué puede caer en este primer escaño ahora? Realmente, señoras y señores, estuve debatiendo mucho en la realización de este top de lo que podría caer después de una historia así. Pensé en traer una tragedia que ocurrió en una especie de atracción extrema, entre comillas, en una guagua carnavalera. Otra alternativa muy buena sería un asesinato muy extremo similar a lo que hay en los Estados Unidos de América.
También una gran guerra como la de Ucrania, pero a lo extremo, incluyendo también un final infeliz. Entre mi lista de posibles historias en un escaño tan alto, pensé pues en traer también incluso una historia como la del anterior puesto, pero llevado a lo extremo. Y. Por último, algo que muchos odian, un carnaval sin carnaval. ¿Y esto qué es? Pues un carnaval en el cual, por motivos políticos, acaba siendo un día normal porque lo prohibieron. Pero me he dado la tarea de realizar uso de mi creatividad y decidí pasar de todo lo dicho, y poner lo siguiente, no sin antes recordarte, o más bien, avisarte de esto. Considera dejar este vídeo si te está resultando muy angustioso o desagradable, ya que lo que estás a punto de visualizar, te dejará mucho en qué pensar, sobre todo esta noche, cuando te vayas a ir a dormir, o incluso, cuando te vayas de carnaval por ahí. Empecemos. Todo esto empezó en una guardería de atención temprana en la cual los carteles anunciantes del carnaval invadían todo el centro de casi 2000 metros cuadrados, todo el mundo gritaba y celebraba, pelucas y mucha diversión por todos lados. Lo básico vamos. Pero algo distintivo salía de todo lo clasicón, las cuidadoras eran pandas de peluche gigante. Una poesía salía de uno de los anunciantes, una tablet de alta gama. En los carnavales, coloridos cascabeles. Cascabelín cascos, creando cordeles. Circo, carnaval, carcajadas celebro, chocan chirimías, chiflan chachivaches. Cautivan comparsas, con confetis 100, como 100 caras, corren caramelos también. Cientos corren, chocan, charangas chillan, carnaval circense, corazones brillan. Canciones contagiosas, coreografías chispean, cual carnaval, colores circulan, centellean. Cautivados, chapoteamos, chocamos con risas, carnavales, caleidoscopio, colisión de carismas. Todo era armonía y mucho placer. Los niños, humanos de carne y hueso, gritaban en vientres de sus cuidadoras, los organizadores festejaron a lo grande, y los papaitos también. Pero un día, la poesía cambió a lo siguiente, en los carnavales, susurros de campanas. Cascabeles crujen, clamando las almas. Circo siniestro, caras ocultas acechan, chirridos oscuros, chismes que estremecen. Crujen cadenas, cuerpos enredados, carnaval encantado, caminos desgarrados. Cirios que parpadean, candelabros chillan, cuerpos danzantes, carcajadas que destilan. Cautivas sombras, corren entre las risas, como 100 cadáveres, carnaval de misas. Coros de lamentos, corrientes que chocan, carnaval macabro, corazones desgarran. Crueldad contagiosa, coreografías que hielen, cual carnaval, colores en sombras destilan. Cautivados, chapoteamos en charcos de sangre. Carnavales, caleidoscopio, caras que desgranan. En los carnavales oscuros, susurran las sombras, cascabeles de hueso, crean melancolías sobrias. Circo de pesadilla, caras distorsionadas acechan, chirridos en la bruma, chocan con las almas viejas. Crujen cadenas etéreas, cuerpos espectrales danzan, carnaval maldito, caminos de tinieblas avanzan. Cirios se consumen, candelabros susurran llantos, coros de suspiros, carcajadas de espantos. Cautivas sombras, corren entre risas huecas, como 100 cadáveres, carnaval de noches secas. Corrientes de desespero, carmesíes que chocan, carnaval de pesares, corazones que se desbrozan. Crueldad contagiosa, coreografías que helan la piel, cual carnaval, colores en la oscuridad destilan hiel. Cautivados, chapoteamos en charcos de lamentos, carnavales macabros, caleidoscopio de tormentos. En la penumbra, susurros de secretos sepulcrales, cascabeles de olvido, crean arpegios funerales. Circo de la perdición, caras sin ojos acechan, chirridos en el viento, chocan con miedos que despechan. Crujen cadenas eternas, cuerpos danzan en la penumbra, carnaval infernal, caminos que conducen a la tumba.
Cirios titilantes, candelabros de sombras engañan, coros de lamentos, carcajadas que el silencio empañan. Cautivas sombras, corren entre suspiros sordos, como 100 cadáveres, carnaval de espectros mordos. Corrientes de desdén, carmesíes que chocan y brotan, carnaval de pesadillas, corazones que a la oscuridad se agotan. Crueldad contagiosa, coreografías que danzan con la muerte, cual carnaval, colores en la desolación se convierten. Cautivados, chapoteamos en abismos de desesperanza, carnavales eternos, caleidoscopio de almas en balanza. Otra poesía invadió la fiesta grande del carnaval. En los carnavales del abismo, susurran los espectros, cascabeles de lamento, crean cadencias en los huéspedes. Circo de la desolación, caras desfiguradas acechan, chirridos de cadenas, chocan en pasillos de pesares. Crujen cadenas con eco, cuerpos danzan sin reposo, carnaval de pesadilla, caminos que llevan al ocaso. Cirios que se apagan, candelabros en la penumbra, coros de almas rotas, carcajadas de la tumba. Cautivas sombras, corren entre suspiros de condena, como 100 cadáveres, carnaval de la perdición eterna. Corrientes de desespero, carmesíes que ahogan, carnaval de tormentos, corazones que se desgarran. Crueldad contagiosa, coreografías de agonía perpetua, cual carnaval, colores en espirales de angustia se insinúan. Cautivados, chapoteamos en charcos de remordimiento, carnavales sin fin, caleidoscopio de la desesperación del momento. En la oscuridad, susurros de pesares susurrantes, cascabeles de desesperanza, crean melodías lacerantes. Circo de la desolación, caras sin rostro acechan, chirridos de la condena, chocan en laberintos de desdén. Crujen cadenas inquebrantables, cuerpos danzan sin esperanza, carnaval de desgracia, caminos que conducen a la alabanza. Cirios que se desvanecen, candelabros en la nada, coros de susurros siniestros, carcajadas en la mirada. Cautivas sombras, corren entre suspiros de pesar, como 100 cadáveres, carnaval de la eternidad al acechar. Corrientes de desaliento, carmesíes que ahogan el sentido, carnaval de abismos, corazones en un tormento cernido. Crueldad contagiosa, coreografías de sufrimiento constante, cual carnaval, colores en espirales de angustia devorante. Cautivados, chapoteamos en charcos de inquietud profunda, carnavales sin fin, caleidoscopio de la angustia que el alma inunda. Y una tercera poesía, desató el caos y el horror absoluto. En el crepúsculo de la existencia, susurran los ecos del apocalipsis, cascabeles de perdición, crean siniestras sinfonías en los precipicios. Circo de la aniquilación, caras desgarradas emergen, chirridos de la disolución, chocan en la espiral de desdén que dirige. Crujen cadenas de desespero, cuerpos danzan en un frenesí macabro, carnaval del caos, caminos que llevan al abismo más sombrío. Cirios titilantes, candelabros en llamas de la desolación, coros de lamentos desgarrados, carcajadas que cortan la respiración. Cautivas sombras, corren entre suspiros de perdición eterna, como 100 cadáveres, carnaval de la perdición sin frontera. Corrientes de desesperación, carmesíes que ahogan la esperanza, carnaval de tormentos finales, corazones que colapsan en bonanza. Crueldad contagiosa, coreografías de la destrucción perpetua, cual carnaval, colores en espirales de angustia se insinúan, convulsas. Cautivados, chapoteamos en charcos de remordimiento cósmico, carnavales sin fin, caleidoscopio de desesperación en un cataclismo. En el ocaso del cosmos, susurros de caos resuenan, cascabeles de la perdición final, crean danzas apocalípticas que enajenan. Circo del desmoronamiento, caras desvanecidas se deslizan, chirridos del fin, chocan en la desesperación que los abismos avizan. Crujen cadenas inquebrantables, cuerpos danzan en una orgía catastrófica, carnaval del colapso, caminos que conducen a la disolución cósmica. Cirios que se desintegran, candelabros fundiéndose en el nihilismo, coros de susurros caóticos, carcajadas que anticipan el abismo. Cautivas sombras, corren entre suspiros de la perdición infinita, como 100 cadáveres, carnaval de la extinción que la realidad grita. Corrientes de desolación, carmesíes que inundan el vacío, carnaval de desesperanza total, corazones que colapsan en el frío.
Crueldad contagiosa, coreografías de la descomposición etérea, cual carnaval, colores en espirales de angustia se desvanecen, deliria. Cautivados, chapoteamos en charcos de un caos cósmico indescriptible, carnavales sin fin, caleidoscopio de un desenlace que al alma aniquila. Después de esto, un conjunto de acciones desgarradoras se ejecutaron como acciones en una rutina de Alexa. Un fuerte huracán llamado Menur arrancó de cuajo la guardería, matando a los de mantenimiento que hacían inspección en la semana de vacaciones. Un terremoto de magnitud 200 destruyó gran parte del mundo, y además, un tsunami terminó lo que el terremoto inició, destruyendo el mundo. Los alienígenas se apoderaron de la Tierra y, además, la humanidad fue descrita como una especie casual, algo que si bien ocasionó mucha habladuría entre la futura especie que restauró y cuidó mejor el planeta, fue algo que olvidaron décadas después. La especie alienígena declaró que el carnaval era noche de terror, el Halloween era noche de terror y sexo, y además, las inmensas poblaciones que se generaron, desarrollaron pues una clara obsesión por la crianza, el desarrollo de comunidades, y además, el ocio se consideró como un vicio innecesariamente horroroso, y lo único que había era crianza, desarrollo de tecnologías, y además, se prohíben las atracciones, las fiestas, y además, los coches como vibradores eran cosa para pobres pues todos podían acceder a esto. En fin chicos, el carnaval pasó a ser esta sociedad que ni siquiera se dejó hablar. Este top acabó así pero, era de las formas mejor ocurridas para mí. Algo que ni siquiera planeé. Y hasta aquí todo. Si les ha gustado este aterrador top, no olviden darle un like, suscribirse y darle un comentario. Un saludo y ¡felices carnavales! Muaj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 a.